Placer de estar con vos. Bueno, que nos conocemos hace tantos años que nos conocemos, Joaquín. Más vale no precisar los años, porque si no vamos a terminar hablando de la edad. Hablando de la edad. Pero bueno, ¿qué te gustaría complementar, corregir, agregar datos? No, te escuchaba con mucha atención y la verdad que coincido con todo lo que decís. Creo que hay coincidencia en que la forma del presidente de referirse a las instituciones, yo hablaba recién del Congreso, me olvidé del Poder Judicial, que ya ponerle al juez Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia es un desprecio a la Corte Suprema de Justicia. Nadie puede imaginar al juez Lijo como sentado donde se sienta Rosenkrantz, Rosati, el propio Lorenzetti, hasta hace poco el juez Maqueda, que era un excelente juez. Entonces, digo, hay formas que el presidente tiene que respetar. Tiene que en algún momento darse cuenta que las formas valen, sobre todo cuando es el presidente de la nación, porque el poder disemina una cultura. Sin duda. Y cuando hay agresión desde el poder, también la sociedad se vuelve agresiva. De hecho, hoy Cristina le contestó casi en ese mismo, le dijo mamarracho, cachivache. Que Cristina no necesita precedentes. No necesita que le impulsen para decirle... Pero hoy le pidió que vaya a un psiquiatra, ¿no? Sí, siempre fue agresiva, fue agresiva. Pero hay otra, la gente común, dice, bueno, si el presidente es agresivo, yo también puedo ser agresiva. Claro, habilita. Y que en cuanto a lo último que estabas refiriéndote, que es el ataque de Hamas a Israel, a mí lo que más me sorprende de eso es la ola de antisemitismo que se instaló en el mundo y que incluye a la Argentina después de ese ataque. Cómo otra vez las víctimas se convierten en victimarios. Impresionante, ¿no? Impresionante. Hay una ola de antisemitismo como si fuera Israel. Obviamente Israel reaccionó ante un ataque. ¿Qué más va a hacer? Si tenía además rehenes, todavía tiene rehenes en manos de Hamas. Por supuesto. Pero la ola de antisemitismo que se instaló en el mundo es realmente novedosa, detestable y además puede presagiar momentos muy complicados en el mundo. Muy complicados. Hablando de momentos complicados, quienes viven en la provincia de Buenos Aires están padeciendo. Tengo gente amiga que me cuenta que sale a la mañana a trabajar y por supuesto que se hace acompañar por la familia hasta el colectivo y que ve a albañiles, un datito interesante, dice que ve que albañiles que antes recibían un plan, ahora están volviendo a trabajar, pero salen en grupo de 5 porque tienen miedo que lo maten a un albañil por un celular en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en estos últimos días fue realmente una verdadera locura y además con una mirada insólita de parte del gobernador de la provincia, Débora. Totalmente, Alfredo. Este tema nosotros lo venimos contando desde hace muchos años, los que hacemos actualidad en la Argentina, actualidad política. La verdad que hemos naturalizado lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, que dicho sea de paso, es gobernada por el peronismo desde hace décadas, salvo no el interregno, podríamos decir, más reciente del gobierno de María Juana Vidal durante 4 años, y los municipios que hoy tienen los mayores índices de crímenes como consecuencia de la inseguridad son gobernados solo y exclusivamente por el peronismo desde hace por lo menos 30 años. En ese contexto se produjeron en lo que va de este año, que están solo un mes y días nada más, una serie de asesinatos en la provincia de Buenos Aires que desataron, bueno, una catarata de confrontación política entre el gobierno nacional y el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que mirarlo con atención, porque más allá de que el foco, por supuesto, está puesto en las víctimas, que son las personas que mueren como consecuencia de la inseguridad, digo, el foco es este año que se inicia, un año electoral, en donde el tema de la seguridad empieza a ser, incluso si vos ves algunas encuestas recientes, como uno de los temas tope de agenda de la ciudadanía, que fue virando de los temas vinculados con la economía,
como consecuencia de cierta estabilidad, descenso de la inflación, estabilidad cambiaria, fue virando el interés social de la economía a los temas de la seguridad. Ese tema va a ser central, me parece a mí, en la campaña electoral. Ya la primera muestra la dieron tanto el presidente Javier Milei como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el día de ayer, sin ir más lejos. Aquí en esta pantalla en La Nación Más, el presidente Milei habló de baño de sangre en la provincia de Buenos Aires. Si querés lo escuchamos, porque de este modo se refería él a lo que está pasando en la provincia que gobierna Kicillof. Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un asesinato cada 5 días, la provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas, ¿sí? Y sin embargo, digamos, aparece a hacer ruido político en una marcha. Habla de Kicillof. Sí. Mirá, Kicillof tendría que salir. Kicillof, a ver, Kicillof, ¿por qué marcha? Marcha porque él también es parte de esa agenda progre, esa agenda woke. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, él adhiere a Zaffaroni. O sea, que también es ese, digamos, un derivado de esa misma agenda de Zaffaroni, que es subvertir los valores. Es decir, donde la víctima pasa a ser el victimario y el victimario la víctima. O sea, una locura total. Entonces, o sea, es la provincia de Buenos Aires, tierra de nadie, en favor de los delincuentes. Bueno, esta debería ser la verdadera batalla cultural que dé el gobierno. Ya. No la batalla cultural vinculada con la diversidad, temas que en la Argentina ya convinimos respecto del respeto por el otro desde hace tantos años. La verdadera batalla cultural en la Argentina debería ser esta, que marcaba Milei en la entrevista con Trebuch. Víctima hay una sola. Ya. Y victimario es aquel que decide salir con un arma, con un cuchillo, agraviar a otro y quitarle la vida por, bueno, robarle lo que fuese. En la Argentina todavía eso está discutido y sobre todo en un sector del kirchnerismo, en un sector de la política, en la provincia de Buenos Aires y particularmente en boca del gobernador Kicillof. Me parece que va a ser un tema central de la campaña electoral. Ayer la ministra Patricia Bullrich habló de este plan 90-10 que ya había empezado a esbozar con el ministro Javier Alonso. El 90% de los delitos se cometen en un 10% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Hoy salió Gabriel Catopodis a pedir presencia de fuerzas federales, de gendarmería, de PSA, prefectura, lo que fuese. Patricia Bullrich dijo, la ayuda llegará siempre y cuando sea el propio Kicillof el que la solicite. Y si querés, para cerrar, escuchamos lo que decía la ministra Patricia Bullrich respecto de este tema. No está presente en los momentos de dolor de la gente, porque el gobernador Kicillof fue a la marcha aparentemente a defender derechos, pero el derecho a la vida del joven repartidor de Rappi, o la parejita que asesinaron en Florencio Varela, también tenían derecho a la vida, y para eso es necesario estar presente, ocuparse, estar cerca de la familia, cerca de la gente. Es como si hubiera derechos superiores a otros derechos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires claramente la campaña electoral va a tener cierta dificultad por parte del kirchnerismo para poner el tema de la economía sobre el tope de agenda. Veremos, falta todavía algunos meses por delante, pero da la sensación de que acá tiene un argumento el gobierno, porque claramente los bonaerenses está poniendo el foco no solamente en los intendentes de las zonas más calientes, sino también en el propio gobernador Kicillof. Joaquín, hay dos cosas. A mí, obviamente, yo coincido con el presidente Milei que la cultura zaffaroniana de creer que los delincuentes son víctimas del sistema capitalista y transformar los victimarios en víctimas, me parece terrible. Creo que influye en toda esa cultura falsamente progre de Kicillof. Creo que también hay un componente de inutilidad, de falta de eficacia en el gobierno de parte de Kicillof. Pero a mí lo que me produce algo tremendo, que es el desgarramiento de la sociedad, es que un pibe chorro asesina a un pibe laburante que se está ganando el peso, no es que es millonario, le roba el celular a un pibe que está repartiendo comida, que sabemos todos que obviamente no ganan fortunas. Me parece que es casi el símbolo de la degradación que produce la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, yo creo que acá la gravedad del tema en la provincia de Buenos Aires, donde se está viviendo una tragedia, y una tragedia colectiva, ¿no? La tragedia de las víctimas, por supuesto, y de los familiares de las víctimas es enorme, pero hay una tragedia colectiva. Ha vuelto el miedo en un sector de la sociedad argentina.
No. Y es un sector mayoritario, enorme, como es la provincia de Buenos Aires. El problema central de la provincia de Buenos Aires, o el problema nuevo de la provincia de Buenos Aires, porque la inseguridad en la provincia de Buenos Aires viene desde los años 80, 90. Sí. El problema nuevo es que ha perdido sentido la vida y la muerte. No se respeta la vida, no se respeta la muerte. Este es el problema para mí central en la provincia de Buenos Aires. Se mata por un celular, pero después de haber tomado el celular se la mata a la persona. Claro, claro. ¿Esto qué está indicando? ¿Qué está indicando esto? Que hay otro problema que subyace y que nadie lo está nombrando. Hay droga. Claro. El que mata por matar o tiene abundancia de droga o tiene escasez de droga. Claro. Y esto nos está llevando, ojo, y en la capital, estamos al lado de los sectores más, de las zonas más calientes del conurbano, tenemos un problema de inseguridad grande. No se mata, esta es la diferencia, no se mata. Pero ojo que hay un problema de inseguridad en la capital también muy grande. Se asalta, se roba, se ataca a la gente en la calle. Ahora, Joaquín, en tu última columna editorial en el diario La Nación este domingo, vos ponías, bueno, el riesgo de ir separados, ¿no? Macri, Milei, el riesgo de ir separados y que gane otra vez Cristina o el kirchnerismo. En el contexto que estás describiendo de la provincia de Buenos Aires, ¿ese escenario es posible? A ver, yo me llevo de las encuestas, y voy a nombrarla, la encuesta de poliarquía de octubre y de diciembre. No tengo una encuesta última, pero en la encuesta de poliarquía de octubre y de diciembre mostraba a Cristina Kirchner, si los dos iban separados, PRO y La Libertad Avanza, ganando la provincia de Buenos Aires. En cambio, si iban juntos la superaban a Cristina Kirchner. Esto es lo que yo he visto datos, en las encuestas y estoy dando el nombre de una de las principales encuestadoras del país, Poliarquía. Ahora, si eso ha cambiado en enero, no lo sé, porque la verdad que en las últimas semanas la tragedia de la muerte, del robo, de la muerte de niños, de lo que decía Alfredo recién, del miedo de la gente, el miedo que se instaló. Nosotros habíamos perdido el miedo con la democracia. Claro, claro. Y se reinstaló el miedo en un sector importante de la sociedad argentina. Esto, para mí, en la provincia de Buenos Aires, y no lo quiero nombrar a Kicillof porque parece que es partidario. No, esto sucede en la provincia de Buenos Aires con un gobierno que está instalado, llámese como se llame el gobernador, sea del partido que sea, y que evidentemente es impotente para hacerse cargo de un problema como este. Qué enfoque, ¿no? Volvió el miedo a la Argentina. Y el otro dato, el que mata por matar es porque tiene abundancia o escasez de drogas. Sí. Lo que va a decir Hugo. No, yo quería decir que ahora desplazaron a la cúpula de la policía bonaerense en Mar del Plata por otro crimen. Sí, pero el del kiosquero. Claro, tremendo, que había sufrido 9 robos. 9 robos, se ganaba la vida vendiendo diarios y revistas y lo mataron. Impresionante. Una cosa insólita. En la última entrevista que le vi a don Nelson Castro, creo que hace un año o algo menos, le contaba que la bala pegó en un chicle y por eso no lo mató. Bueno, es la crónica de los crímenes anunciados. Ahora, un gobierno que desplaza una cúpula, ¿no le debe poner también el énfasis en el ministro de Seguridad, en este caso provincial, Joaquín, para usted? Porque vemos que el kirchnerismo tiende a blindar a su equipo o a su gente. Por supuesto que yo creo que ya ha llegado una situación donde todo lo que tiene que ver con la seguridad debe ponerse en discusión. Y si hay que relevar, no solo al ministro de Seguridad, al jefe de policía, a los comisarios, a todo, porque claro, algo está fallando. La policía de la provincia de Buenos Aires, para ser claros, es la Fuerza Armada con mayor capacidad de tiro del país. Claro, es impresionante. Con mayor la primera, además, de la Argentina. Claro, con mayor capacidad de tiro, hay que explicar, es la que tiene más armas y más posibilidad de tirar, de hacer disparos. Y más personal. Más personal. Claro. Más personal que el Ejército, que la Marina, sí, que la Policía Federal, que la Gendarmería. Y sin embargo, no puede resolver esto. Y no puede resolverlo desde la época de Duhalde, estamos hablando. Sí, claro.
Es tremendo. O sea que además de todo esto, Silvina Martínez en una investigación ha descubierto en el medio de esta marea de sangre y de crímenes, ¿en qué gasta el dinero el ministro de Seguridad al que se refería Hugo Machiavelli de la provincia de Buenos Aires? Silvina, te escuchamos. Exacto, mira, en el medio de este tsunami, porque ya no es una ola, es un tsunami de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace Kicillof? ¿En qué gasta Kicillof? Bueno, vas a ver ahora, no les da armas a los policías, no les da chalecos. Mirá lo que está comprando para los policías. Provisión de instrumentos musicales. Eso es la compra que está en este momento abierta para el Ministerio de Seguridad. ¿Cuánto va a gastar en instrumentos musicales para la policía de la provincia de Buenos Aires? 99 millones de pesos va a gastar en, bueno, todo lo que tiene que ver saxo, cornete, flauta, una serie de instrumentos musicales para la provincia de Buenos Aires. En este momento, justo ahora, mirá a qué se dedica la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto es, creo que en Villa Gesell. Está haciendo conciertos en la calle. Escuchamos un poquito, mira. Seguramente en el medio de este concierto están robando. A cuadras, a metros de ahí están robando. Pero la policía de la provincia de Buenos Aires toca distintos instrumentos musicales que al gobierno de la provincia, con el dinero de los contribuyentes, le sale casi 100 millones de pesos para que la policía, en lugar de cuidar, bueno, toque distintas canciones populares para que la gente se divierta. Si no fuera tan trágico, sería gracioso. Él iba a decir algo parecido. Claro, si no lo traía Silvina, hubiese creído que era una fake news. Realmente en este momento es, no quiero ser grosero, es humillar al ciudadano que está padeciendo esta inseguridad, gastar 100 millones de pesos en flauta, en cornetas, en clarinete. La verdad que me parece demencial porque, entre otras cosas, gobernar es elegir prioridades y claramente que los instrumentos musicales no son prioritarios. ¿Sabes a qué me hace acordar? Es tragicómico, es tragicómico. ¿Te acordás del batallón militante de Víctor Hortel? Sí, exacto. Me acordé por los padres de Wanda Tadei y por también los papás de Soledad Barnia, si no me equivoco, habían visto en medio del batallón militante y de las murgas que organizaba Víctor Hortel a el femicida de su hija, Vázquez. Claro. Y también en el caso el acusado por el crimen de Soledad Barnia, haciendo una especie de trencito de la alegría, ¿no? Bueno, así que el kirchnerismo tiene algún antecedente, ¿no?, con este tema. Es realmente increíble. No crean que nos olvidamos de... Es definido por la mayoría de los analistas políticos como el peor presidente argentino desde el retorno de la democracia. Estoy hablando de Alberto Ángel Fernández, y Hugo Machiavelli nos va a contar qué pasa con los dos juicios. Tanto hoy como ayer, Alberto Fernández pasó por tribunales. ¿De qué se trata, Hugo? Bueno, repasamos. Primero, esto es una pregunta que lo ponemos por prudencia, lo ponemos en esta condición. Podríamos afirmarlo. Según las fuentes de la justicia, Alberto Fernández va a enfrentar dos juicios, por violencia de género y por la causa Seguros. Mañana hay una última declaración después de 39 indagados en la causa Seguros. Hoy Alberto Fernández se presentó a las 10 de la mañana en Comodoro Pi por la causa de violencia de género. No respondió preguntas, le dio la mano al juez Ercolini. Hubo 6 personas nada más escuchándolo a Alberto Fernández, que se quejó porque la justicia le retiene el celular y dijo, escuchen, dijo que él es víctima de Fabiola. Pese a que la justicia dice lo contrario y hasta ahora las pruebas le muestran eso, que está muy complicado. Él es el único indagado, puede ser procesado por las dos causas. Una la lleva adelante el juez González en la causa de violencia de género, en la otra interviene el juez Rívolo. Hay muchas pruebas en su contra. Él dice que no tuvo nada que ver, como se expresa en este gráfico, que él en realidad es víctima del sistema. Mi decisión de no responder, dijo, que provengan de mi abogada defensora, no tiene el objeto de no someterme a la verdad. Creo que el juez y la fiscal que aquí actúan carecen de condiciones éticas para juzgarme o acusarme. Una perlita de esta que nos gustan contar también. Sí. ¿Sabés que cuando se presenta dice, creo que el juez Ercolini es imparcial? Digo, perdón, es parcial. O sea, tuvo un fallido ahí cuando se sentó que para muchos llamó la atención, porque él dice que Ercolini es parcial. La justicia dice que es imparcial y Boyko,
que no es un juez, digamos, a ver, anti-K, por decirlo de algún modo. No, fue abogado de Cristina. Por ejemplo, Roberto Boeco fue abogado de Cristina. No le prestó atención a las impugnaciones de Alberto Fernández, lo mismo hizo la Cámara. Giorgio Ercolini está firme en ambas investigaciones, esto indican las fuentes. Veremos cómo sigue funcionando hasta ahora las pruebas en su contra. Algunos datos para aportar hasta ahora. Después de los posibles procesamientos de Alberto Fernández, obviamente hay una larga trayectoria. Alberto Fernández pondrá en marcha toda su maquinaria de trabas para evitar que los juicios orales lleguen, pero me parece que las pruebas son muy contundentes en ambas causas y finalmente hay una duda, sobre todo en la causa Seguros, si puede haber imputados colaboradores. Recordemos aquella figura tan trascendental en la causa de la corrupción K, sobre todo en la megacausa Cuadernos o Arrepentidos. Popularmente conocido como arrepentidos. Arrepentidos, exactamente, que pueden aportar a partir de los elementos que ellos mismos contaron en la indagatoria. No todos van a tener el mismo procesamiento en la causa Seguros, pero en la de violencia de género el juez y sus allegados, su equipo, creen que está muy complicado el expresidente Alberto Fernández. Si querés te agrego un dato más. Presentó un escrito de 200 páginas, dijo que va a denunciar a Yáñez por falso testimonio y pidió además, no sé si mostramos ya ese gráfico, que se cite, escuchen, a la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a su ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a la ex ministra de Género, Ayelén Macina, miren, ex ministra de Género, y al ex secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. ¿Qué va a hacer la justicia? Estamos en condiciones de adelantar que es probable que no le preste atención, excepto que entienda que corresponda citarlos. Pero como suponen que como los otros dos testigos que ya había presentado Alberto Fernández, como Karina Daniela González y Amalia Teresa Moreno, dos ex trabajadoras de Olivos cuyas testimoniales fueron anuladas, parece que para la causa estos testigos no van a ser objetivos en su declaración. Muchas gracias, Hugo. Joaquín, dos cosas. Primero, ¿qué opinás sobre las dos causas, ¿no? El tema Seguro y la de violencia de género? Pero además te pregunto, los periodistas de cierta edad, hemos tenido cierto vínculo con Alberto Fernández, era fuente en su momento durante mucho tiempo. Me animo a preguntarte, ¿qué pensás que le pasó a Alberto Fernández que de aquel operador medio gris, si querés, pero un hombre más o menos razonable, se convirtió en el peor presidente de la República Argentina? ¿Qué pasó por su cabeza? Cada vez que me preguntan eso me acuerdo de una frase de Beatriz Arlo, que la perdimos hace poco, que decía, bueno, ante esa pregunta decía, bueno, hay gente que nace para jefe de gabinete. Claro. Yo creo que... Lo superó el cargo. No, además no pudo desprenderse de la dependencia política e intelectual de Cristina Kirchner, que además le hacía saber que la jefa era ella. Claro. A mí lo que me interesa de lo que acabo de escuchar de Machiavelli es la figura del juez Ercolini. Sí. Porque el juez Ercolini está en las dos causas. El juez Ercolini fue el primero que procesó a Cristina Kirchner. Exactamente. Por la causa vialidad que terminó con la condena ya definitiva, porque hay que decir... En segunda instancia definitiva. Sí. Cuando casación en lo penal decide que es así, es condena definitiva. Y, perdón, con la instrucción del fiscal Policita, que pocos recuerdan o destacan, muchos hablan de Luciani y nadie discute el rol de Luciani en el juicio. Pero Policita hace un trabajo en la instrucción Policita de la causa y Máiquez. Y a los fiscales Policita y Máiquez. Prácticamente ese informe de los fiscales Policita y Máiquez lo obliga al juez a procesar a Cristina Kirchner. Claro. No tenía otra salida. Claro. Alberto Fernández no solo fue amigo personal de Ercolini, sino que trabajaron juntos en la cátedra Righi de la Facultad de Derecho. De Esteban Righi, para los más jóvenes, Esteban, el bebé Righi. Los dos eran ayudantes de cátedra. Ayudante de cátedra de Righi, que era un hombre de una capacidad, digamos, desde el punto de vista de su formación como abogado muy importante, y que además fue ministro del Interior de Héctor J. Cámpora en 1973 y se hizo, entre comillas, famoso porque liberó a los presos políticos de aquel momento
momento y salieron una cantidad importante de guerrilleros. Al que Cristina hizo renunciar, por no decir que Cristina echó en el contexto de la investigación por Cristina el Vudú. por la Cristina causa Vudú Vudú. Cristina para Por la defender a causa Vudú. Para correcto. defender a Vudú. Claro. Ahora, Al yo bebé digo- Rigui, al fiscal Rívolo y al juez Rafecas. Digo, a ese juez, que ahora tiene estas dos causas, es un juez, la verdad que es un juez intachable. Uno lo mira, cómo se viste, el auto que tiene. Yo no puedo sospechar nada de... Y sigue siendo de profesor en la Universidad de Buenos Aires. sigue siendo- Alberto Fernández ya no. Y sigue siendo, y los alumnos lo reciben, y no lo... Es decir, yo no puedo desconfiar de Ercolini. Si Ercolini lo procesa Alberto Fernández, porque tiene las pruebas suficientes para procesarlo. Ahora, si Alberto Fernández lo que presenta como testigo es un grupo de amigos íntimos de él, estaba viendo a Biondi recién, el Biondi era el que hasta que lo hizo echar Cristina Kirchner, era el que estaba todo el día, la sombra, Todo el día con él, la todo el sombra día. de Alberto Fernández. Exactamente. Si esos son los testigos, la verdad que puede decir muy poca cosa. Acá hay una causa, que es la causa Seguros, donde está comprometida desde su secretaria, su histórica, el marido de su secretaria. Y después está la de violencia de género, que es un tema muy delicado hoy. Digamos, los jueces, para empezar, los jueces y los fiscales empiezan por creerle a la mujer. Claro. Es decir, acá es al revés. Se invierte la carga de la prueba. El golpeador, o supuesto golpeador, tiene que demostrar que es inocente. Esto me parece que para mí que es fundamental. Y yo creo que él no se ha dado cuenta, Alberto Fernández, cree en su formación de abogado penalista, que con algunas chicanas legales va a lograr zafar de estas cosas. Y yo creo que no va a zafar porque ese juez, el juez Ercolini, es un juez muy estricto, que además él lo recusa porque dice que el juez tiene enemistad con él. El juez no tuvo nunca enemistad con él. Al revés. El juez, Alberto Fernández se distancia de ese juez cuando dice públicamente que duda de su honorabilidad. Pero eso es después de haber sido 20 años amigos. Y fue el principio del gobierno. Así es, fue el de su principio gobierno cuando y él casi que a pedido de Cristina, ¿no? Exactamente. Realmente... Ahora, ¿qué nivel de degradación institucional, no? Pensar que el expresidente argentino hoy estaba en los tribunales diciendo que él era golpeado por su esposa. Por su mujer alcoholizada. Y que en giras oficiales, en donde él le pedía que lo acompañe como primera dama, da cuenta él en ese escrito de situaciones, bueno, incluso en giras en Israel y demás, muy agraviantes para Fabiola. Que en el mismo día en que eso sucedía, Cristina Kirchner haga una carta diciendo que el presidente en ejercicio necesita un psiquiatra porque no está en condiciones de ejercer la magistratura y que le diga burra a una ministra del Gabinete Nacional que lo único que sabe hacer es darle clases o instrucciones, no sé cómo es el reiki, discúlpenme, al presidente Milei. Ese es el nivel de degradación institucional al que hemos llegado, ¿no? Y ni hablar del lenguaje propio también del presidente en muchos casos. Estaba pensando que hay algún tema que me parece que ha sido un poquito subestimado, es una opinión periodística, pero nada demasiado trascendente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sur con el rol que está jugando un sector de la RAM y Facundo Jones Guala? Ya es un personaje nefasto, conocido, ahí lo estamos viendo en una fotografía. Hoy la ministra Patricia Bullrich ha tomado la decisión de declarar organización terrorista a la RAM. Estamos hablando de, se han, manifestado con mucha alegría por los incendios tremendos que se están haciendo en muchas hectáreas en el sur, con una pérdida realmente brutal de árboles, de sectores turísticos, y se han mostrado orgullosos de los incendios en el sur, y Facundo Jones Guala ha llamado a la lucha armada. Bueno, allí el Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, le ha dicho que es un revolucionario de café, minimizándolo, y está bien, es un grupúsculo realmente, yo diría hasta disociado mentalmente, pero los incendios están generando un daño tremendo, y a mí por lo menos me parece positivo que el gobierno dé una señal fuerte para combatir a Jones Guala, ¿no? Y acaba de denunciarlo el gobierno de Chubut ante la justicia. Esto ocurrió hace pocas horas.
presentaron una denuncia. Llamó a la lucha armada, estamos todos locos. Claro. Veremos qué hace la justicia en este caso. Tiene todos los antecedentes, John Esgual. Un hombre que hasta hace 10 minutos era flogger y ahora dice que recibe no sé qué mensaje para apropiarse o usurpar territorio nacional. Es una cosa realmente incomprensible que pase acá, y además ha tenido el apoyo de un grupo de abogados, varios ligados a lo que fue la conducción de Montoneros en los 70, de lo peor, y el apoyo del kirchnerismo durante todo el tiempo, ¿no? Se manejan afuera de la ley. El crecimiento de todo ese movimiento supuestamente mapuche, porque de mapuche tienen muy pocos y son pocos los mapuches que hay. El crecimiento de eso se produce durante el kirchnerismo. Se produce durante el kirchnerismo a la sombra del discurso cultural del kirchnerismo de que hay que defender a las minorías, las minorías. De la revolución agraria. Esta es la idea, digamos, que venía de día para acá, ¿no? Ahora, esta es, digamos, la versión chilena de la RAM, ya ha sido declarada subversiva hace mucho tiempo por el gobierno Son chileno. mucho más violentos, además. Y por los gobiernos chilenos democráticos, de izquierda y de derecha. Seguro. Ahora, el kirchnerismo ha tenido una visión sesgada respecto a este tema también, porque se acuerdan ustedes el acampe, ¿te acuerdas de los Cuom y Díaz, que estuvo tantos meses y no era recibido en la Casa Rosada durante el gobierno de Cristina Kirchner? Entonces también acá el tema de las supuestas minorías. Los pueblos originarios, si están de mi lado, son una cosa, ¿no? Y si no son otras. Efectivamente. Bueno, enseguida vamos a hacer el pase con Maximiliano Montenegro por